si alguien tenga a bien. Y si no veo manitas levantadas en este momento, pues les invitaría a hacerse cargo del chat, en el chat poner sus comentarios, apropiarse, y les dejo la palabra, la pantalla, el micrófono y la organización a Alan Soto Cristóbal y a Juan Pablo Osorio para hacer este homenaje no solo al libro de Juan Villoro, sino a una de las facetas que en este momento está mostrando México para el mundo en este escenario maravilloso que es el Mundial y el texto de Juan Villoro, Héroes Numerados. Adelante, maestros, ustedes tienen la palabra, tienen el micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Estáñez. Voy a empezar compartiendo las diapositivas que les preparé. ¿Me podrían indicar si ya se ven en la pantalla las diapositivas? Sí. Bien, sí, pues el profesor, maestro Juan Pablo Osorio y su servidor, vamos a tener el gusto de compartir con ustedes algunas reflexiones y algunas preguntas que le hacemos al texto Los Héroes Numerados de Juan Villoro. Yo me voy a encargar de hablar de una de las partes constitutivas del fútbol, que regularmente no se toma en consideración, pero el juego está diseñado para que esta parte constitutiva del fútbol pues, experimente alegría, felicidad y emoción. Me refiero con esto a la visión, que es el capítulo con el que inicia este texto, y posteriormente mi colega, el profesor Osorio, va a explicar el capítulo. Entonces, sin momento, quisiera mencionando un poco de la genealogía del autor. El autor es Juan Villoro. Él es uno de los escritores más versátiles e influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea. Es narrador, cronista, dramaturgo, ensayista. Ha ejercido el periodismo cultural en muchos medios, dentro de los cuales los más importantes son El País, La Jornada, el periódico Reforma, y también ha colaborado de forma independiente con revistas como Nexos y Letras Libres. Académicamente, Villoro estudió sociología en la UAM Xochimilco, pero también fue lector de la lengua castellana en la Universidad de Berlín. Es reconocido, Juan Villoro, por ser un escritor muy connotado, ¿no? Dentro de las principales obras que contamos de él son El Testigo, Materia Dispuesta, Arrecife, La Casa Pierde, El Libro Salvaje, etcétera. Pero es muy interesante porque Villoro ha escrito también acerca del fútbol, analizando este deporte desde una perspectiva filosófica, literaria y antropológica. Destacan dos títulos, Dios es Redondo, del año 2006, y Los Héroes Numerados, del año 2024, que es precisamente la obra que hemos el gusto de presentarles en esta ocasión. Finalmente, el profesor Villoro, bueno, el Villoro ha sido profesor invitado en universidades de renombre como Yale, Boston y Pompeu Fabra. Bien, eh, quisiera empezar mencionando cuál es el objetivo general de mi exposición y después comentar cuáles son las preguntas detonadoras, ¿no? que intentaré responder a lo largo de esta charla. El objetivo general de mi exposición es que analicemos el fútbol como un fenómeno cultural complejo. Es decir, que no solo nos quedemos en la dimensión deportiva del fútbol, sino que veamos en qué sentido este deporte articula una identidad colectiva, ¿no? Tanto a nivel afición como a nivel jugadores. ¿Cuáles son los actos de imaginación presentes en los estadios? ¿En qué sentido se forman ciertas tribus, ¿no? A partir de este deporte? Y también estudiar cómo los jugadores mismos son constitutivos de valores, tensiones y aspiraciones que revelan ciertos aspectos básicos del espíritu humano o de la condición humana. Bien, en ese sentido, les traigo dos preguntas que me gustaría que discutiéramos, que son, ¿por qué el fútbol genera una identidad colectiva que rebasa lo deportivo y se convierte en una experiencia tribal, es decir, en una experiencia de grupo? La segunda pregunta que me gustaría que trabajáramos es la de qué papel juegan la imaginación y la picardía en el fútbol. Y cómo definen estas dos condiciones, la imaginación y la picardía en el fútbol, cómo definen al héroe, al deportista, por encima de sus atributos físicos. Eh, quisiera empezar en la siguiente diapositiva mencionando algunas líneas sugerentes y algunas citas y paráfrasis que responden a la primera pregunta. Eh, la respuesta sería más o menos la siguiente, ¿no? Villoro argumenta que el fútbol crea comunidad porque opera en registros que van mucho más allá del marcador. Es decir, el fútbol no solo es el marcador. El tiempo compartido en el estadio, ¿no? En la afición, las personas que asisten, el tiempo que comparten, funciona como un robo al tiempo cotidiano, una suspensión colectiva de la realidad. No sé, las personas que son oficinistas, obreras, cuando llegan a asistir a un estadio, el tiempo que se vive en el estadio no es el mismo que el tiempo que está afuera, que el tiempo en el trabajo. En ese sentido, el fanático, ¿no? que se hace un análisis a partir de la lengua italiana, el fanático realmente refiere al infectado, al incurable, no va al estadio a ver un deporte, va a algo mucho más complejo, experimenta una práctica cultural mucho más compleja. ¿Cuál? La de formar parte o ser parte de algo. Los colores del equipo, en ese sentido, por ejemplo, representan ciudades, clases sociales, ideologías e incluso, como en el Mundial, representan a las naciones. Un ejemplo que les traigo con las ilustraciones que verán a continuación es que el equipo del Arsenal, que es este equipo rojo que se ve en la fotografía de la izquierda, en la temporada 2020-2021 obligó a jugar en estadios desiertos. Dice Villoro, cito textualmente, el equipo jugó con el aire extraviado de los muertos en vida. Otro ejemplo que pone Villoro es el de un equipo alemán, el Borussia Mönchengladbach,
que colocó a 13.000 aficionados de cartón para suplir la ausencia en sus estadios. Y el equipo local, es decir, el equipo que puso estas figurillas de cartón, perdió 1-3. ¿Por qué Villoro pone estos ejemplos? ¿No? Del lado izquierdo vemos la imagen del Estadio Azteca en un clásico nacional, Chivas América. Villoro pone estos ejemplos porque quiere defender una tesis muy específica. La siguiente: sin la tribu, el ritual se vacía. O, dicho de otra forma, sin las aficiones, el fútbol todo su sentido. Y esta con la de que el estadio mismo es una arquitectura del mito. Como en la antigüedad las pirámides prehispánicas escalaban al cielo buscando a los dioses, en la época moderna el estadio invierte esa jerarquía. El paraíso está abajo, en el césped. Y es la tribu que observa ese paraíso. Bien, después, la respuesta a la segunda. Eh, denme un segundo. Ya, solamente para recordar, por si se perdió, es qué papel juega en la imaginación la picardía en el fútbol y cómo definen al héroe por encima de sus atributos físicos. Eh, lo más importante en este punto es que Villoro deja de ser jugador de fútbol como si fuera alguien, como si fuera una máquina, y hace depender la caracterización de un jugador a partir de dos cualidades espirituales, que son la imaginación y la picardía. Esto es, Villoro desmonta el mito del fútbol puramente atlético. El deporte es una afirmación textual del libro. El deporte depende menos de los músculos que de la imaginación. Por ejemplo, correr y jalar camisetas son actividades mecánicas, pero eso no es lo que define a lo que se denomina cracks en el fútbol. Lo que define a los cracks es esa capacidad de imaginación, esa valentía para hacer una finta, para dar un pase al hueco, para hacer una mague. Es decir, lo que enciclopédicamente se denomina como picardía. En ese sentido, Villoro afirma que el engaño es constitutivo del juego. Un futbolista nunca es tan inteligente como cuando se vuelve impredecible. Es decir, un futbolista es mejor en la medida en la que no sabemos qué va a hacer a continuación. El destonque de cintura, la pausa mortífera, el pase de distracción con asombros esenciales, etcétera. El ejemplo más icónico de esta picardía, dice Villoro, y yo estoy de acuerdo con él, es el gol de Maradona con la mano contra Inglaterra en el Mundial de México 86. Es de hecho una postal que quedó para la memoria, se recuerda como la mano de Dios, y es esta figura, para quienes no la conozcan, que está a la izquierda. Y bueno, además de esto, también podemos pensar en Lionel Messi, ¿no? Que es considerado el mejor jugador de toda la historia, precisamente porque es un jugador con mucha picardía y con mucha imaginación. Logra hacer cosas que los demás no pensábamos que iba a hacer. Es un jugador impredecible. Eh, en este punto quisiera como recomendarles una obra que ilustra muy bien las tesis contenidas en este primer capítulo de Villoro. Esta obra es un documental, está libre en YouTube. El documental se llama Maradona, es del director Kusturica. La fecha del documental es pues del 2008. Eh, la propiedad nacional de este documental es francés y de Serbia y pertenece a Pentagrama Films o Universal Pictures, según sea el caso de la consulta. Tiene una duración de 95 minutos y quisiera recomendárselos porque este documental es una explicación del héroe, como lo describe Villoro. Es un ser plenamente no fuera y viene del barrio humilde, tiene una dimensión crítica que lo supera, ¿no? Algunos, por ejemplo, comparaban a Diego Armando con a Maradona con Dios, ¿no? Entonces creo que este documental corresponde exactamente a las tesis del capítulo sobre el héroe, la picardía y la afición como tribu de Villoro. Para que ustedes reflexionen en sus casas o en las oficinas, también les traigo estas tres preguntas que creo que podrían dejar la tinta sobre el tintero para que las pensemos, las reflexionemos. Y la primera con la que quisiera empezar es la siguiente. Dicen, si el fútbol nos da la identidad colectiva que el Estado, la familia o la religión ya no garantizan, ¿qué dice eso de la fragilidad de nuestras instituciones? La segunda es que el héroe futbolístico solo existe plenamente en la cancha. Y yo quisiera preguntar, ¿podemos decir lo mismo de otros héroes, como políticos, intelectuales, o el caso de la artista que nos acompañó hace un momento, Carla? Estos otros héroes que construimos y destruimos, ¿los podemos construir y destruir con la velocidad de un marcador? Y finalmente, la última pregunta que quisiera hacerles es, si el engaño y la burla son virtudes dentro del fútbol, ¿dónde está la frontera entre la astucia legítima y la trampa moral? ¿Es el fútbol un espejo de la ética social o su negación? Piensen en el caso de Diego Armando Maradona, ¿no? Claramente meter un gol con la mano es un acto ilegal, va contra las reglas, pero aún así lo reconocemos como un acto digno de un héroe. ¿Esto reproduce ciertas consideraciones éticas inocuas o simplemente forman parte del juego? Sería todo por mi parte y les agradezco mucho por su amable atención. Como todos y todas saben, se van a subir varias cápsulas a los canales públicos para retuitear lo que está saliendo ahorita en los distintos canales del Laboratorio Virtual de Derecho y Desarrollo Sostenible a cargo del casi doctor
Hernández Meneses y las diferentes formas individuales. Esto queda grabado y a continuación vayan preparando sus participaciones, sus relatorías en el chat y le damos la palabra a nuestro querido maestro Juan Pablo Osorio y le voy a pedir por favor que nos haga el enorme favor de presentar, digamos, 2 líneas para poder tener el contexto de quién es Juan Pablo Osorio, para que al final, antes de las preguntas o discusión, también el maestro Alan Soto nos dé dijo filósofo, algún logro o alguna cuestión importante que debiéramos de saber. Y claro, ¿desde cuándo están apasionados, interesados en el fútbol? Yo quiero decir que son 2 jóvenes profesores que además desarrollan prácticas didácticas muy importantes con sus estudiantes y con colegas, y eso hace que tengan mucha más coherencia y solidez en lo que nos están exponiendo. Querido maestro Juan Pablo Osorio, te escuchamos con gusto. Si quieres darnos algún par de datos curriculares y proceder con tu presentación. Vayan preparando preguntas, intervenciones, porque es muy importante hacer comunidad y tener el diálogo del voy pidiendo por favor que también se prepare Diego Uriel para la exposición de fútbol que tenemos en la universidad. Adelante, Osorio, te escuchamos. Bueno, yo soy Pablo Osorio, yo estudié primero en la Facultad de Derecho, la licenciatura en Derecho, con Cristóbal, que además de ser un colega profesor, fue mi compañero de generación, una persona a quien aprecio mucho y respeto también mucho. Después de eso, ambos encontramos mucho amor por la filosofía, tanto por los excelentes docentes de la facultad como por la naturaleza de los temas que teníamos que comprender para poder verdaderamente entender ciertos aspectos del mundo jurídico, y decidimos estudiar la licenciatura en filosofía. Ambos tuvimos una gran experiencia en filosofía. Particularmente nos interesó la lógica, con grandes profesores como Cristian Gutiérrez Ramírez, también con la aproximación a los grandes filósofos y lógicos. Y pues, en cuanto a logros, ambos tuvimos un promedio destacable, los dos tuvimos promedio de 10 en la licenciatura en filosofía. Actualmente yo estoy haciendo la maestría en filosofía de la especialidad de filosofía de las matemáticas, y acabo de entrar a la maestría en filosofía secas, de lógica, filosofía del lenguaje y filosofía de la mente, y soy profesor desde hace unos cuantos años en la Facultad de Derecho. En cuanto a las mecánicas que he implementado, pues frecuentemente trato de ver qué gustos tienen mis alumnos, hago un cuestionario inicial, algo parecido a la que hace el profesor Steines, para anotar esos gustos y tratar de vincular algunas de las cuestiones académicas que estoy tratando con intereses propios de mis alumnos y así generar pues un mayor grado de atención, un mayor grado de retención. Algunas mecánicas que hemos implementado es hacer convivios en las islas, en donde hacemos dinámicas de integración, y una de esas dinámicas han sido partidos de fútbol, justamente que le gustan mucho a los chicos. De repente, entre el equipo de Alan y mi equipo, tengo que decir que mi equipo ha resultado ganador de estos encuentros. Y también estoy planteando un proyecto en donde con mis exalumnos hagamos un equipo de fútbol para continuar comunicándonos, continuar estando juntos y también quizá después usar esa misma plataforma para impulsar algunos proyectos académicos. Así que estamos. Voy a compartir mi pantalla en este momento, en donde una presentación que preparé justamente sobre los héroes numerados. No sé si se puede ver mi pantalla en este momento, ¿es visible? Sí, profesor, es visible. Gracias. Bueno, Alan ya hizo una breve introducción de la genealogía del autor, de Juan Villoro, pero yo, para no repetir lo que dijo mi compañero, voy a hacer un poco la genealogía, pero de la obra. ¿Por qué es que Juan Villoro decidió escribir esta obra y qué obras previas había escrito sobre estos temas? Para esto, fíjense que me sirvió mucho que Juan Villoro sea un autor contemporáneo, porque lo que ocurre con los autores contemporáneos, a diferencia de autores clásicos, es que no solo tenemos a nuestra disposición los medios escritos como sus obras, sino tenemos medios audiovisuales en donde ellos han respondido preguntas acerca de sus obras. Y es que Juan Villoro, en marzo de 2026, hizo una presentación de este libro, de los héroes numerados, y esa presentación está disponible en YouTube. Así que un gran recurso que a mí me sirvió para comprender un poco de dónde derivó estas ganas de escribir uno de los grandes pensadores mexicanos, un libro que trate de fútbol, fue precisamente esta presentación del libro en donde él trató muchos de sus intereses. ¿Qué dijo Juan Villoro en esta presentación del libro? Básicamente lo que dijo es que hay 2 grandes razones por las cuales decidió escribir este texto. La primera razón, y es una razón que deberíamos tener presentes todos nosotros y que voy a comunicársela cuanto pueda a mis alumnos, es que hay que buscar la forma de conectar los gustos que tenemos, nuestros hobbies, nuestros diversos intereses, que son tan diversos como somos nosotros, con nos dedicamos, con nuestra profesión y nuestra vida académica. Juan Villoro decía que, por ejemplo, Julio Cortázar era un gran y muchos de sus textos de literatura tomaban muchos elementos del jazz y hablaban mucho jazz para poder hacer esto. Y Juan Villoro es un gran aficionado del fútbol y gracias a esto, pues es relativamente un transfer y el fútbol, que es algo que le interesa. Es fácil escribir cuando nos gusta mucho algo y cuando lo vinculamos con aquello a lo que nos dedicamos. Así que este es mi primer consejo para ustedes, mis colegas, y también para mis alumnos. Y el segundo punto es un punto bastante más fino, filosóficamente hablando, que es el siguiente. Para comprender correctamente a una civilización, para comprender de manera amplia cómo se daban ciertas mecánicas sociales en el pasado y cómo se presentan ahora, hay que entender aquellas actividades a las cuales dicha civilización les otorga un grado de importancia ineludible. Y esta, en el caso de México, es el fútbol. Podemos decir, como a manera de ejemplo, que si uno quiere comprender a los antiguos griegos, es imposible hacerlo sin entender el papel que el deporte jugaba en esta civilización antigua. Cuando uno lee la Ilíada, y es una experiencia que yo tuve cuando fue mi primera lectura de este texto, es bastante sorpresivo que en el punto clave del texto de Homero, cuando acaba de morir Patroclo, antes de que Aquiles luche con Héctor, en el punto climático, todo un capítulo de este texto está dedicado a unos juegos
una especie de Juegos Olímpicos funerarios en honor a Patroclo, narrados aparte de manera bastante detallada, ¿no? Carreras, juego de fuerza, carreras de caballos. Así que uno se da cuenta de que es bastante importante para los antiguos griegos la actividad deportiva. No solo uno se da cuenta al leer la Ilíada, ¿no? Uno podría leer otros textos, por ejemplo, yo recuerdo muy bien el texto de Vidas y opiniones de los filósofos ilustres de Diógenes Laercio, y en este texto, cuando te dicen en qué fecha nació tal o cual filósofo, el año que se toma como referencia para su nacimiento es el de la Olimpiada. Te dicen, por ejemplo, Tales de Mileto, según nació aproximadamente en el primer año posterior a la 39ª Olimpiada. Así que, como nosotros decimos antes y después de Cristo como un punto de referencia para contabilizar los años, los griegos usaban la primera Olimpiada o tal número de Olimpiada para decir cuándo nació una persona. Y de hecho, en este libro de Diógenes Laercio me doy cuenta de otra cosa, en donde a veces en ciertos filósofos no te dicen tanto el año de nacimiento del pensador, sino cuándo fue su acmé. ¿Qué significa acmé? Acmé es el punto más fino de una lanza, pero traído a manera de analogía a la vida de un ser humano, es como su punto cumbre, ¿no? De su intelectualidad, de cuándo fue más conocido, de cuándo sus obras más relevantes salieron a la luz, ¿no? Así que cuando hablamos de un filósofo, no tanto se habla en Diógenes Laercio de su fecha de nacimiento, sino de su año de acmé. Y curiosamente, cuando hablamos también de un futbolista, no hablamos tanto de cuándo se integró a tal o cual equipo, sino cuándo fue su apogeo como futbolista o su prime, que es una palabra en inglés que se usa mucho en este contexto deportivo. Y se suele decir el prime de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el Real Madrid fue en el 2014, y ese es el gran Cristiano Ronaldo que conocemos. O el prime de Lionel Messi en el Barcelona fue en 2012, en que marcó 91 goles, ¿no? Así que hay una serie de paralelismos bastante interesantes, pero que en el marco de este libro nos demuestran que para poder conocer adecuadamente una civilización, hay que conocer los deportes que juegan. Y eso es especialmente relevante en el caso mexicano, ¿no? Si un antropólogo en unos cuantos siglos trata de analizar el año 2026 en México, sería imposible describirlo sin describir lo que fue el fútbol, ¿no? Cuánta economía se movió, cuántas personas fueron al Ángel a celebrar, cómo es que ciertas visitas de Estado, ayer vino el rey de España, se dieron a través de este deporte, cómo es que el discurso político se movió hacia este deporte, quiénes eran las figuras de los que estaban hablando, de qué estaban los medios de comunicación. Así que todo ese contexto nos deja ver por qué es importante hablar de fútbol en el marco de una reflexión filosófica y por qué Juan Villoro escribió este libro. Bueno, habiendo dado esta genealogía un poco extensa, en esta diapositiva está el capítulo al que yo me voy a dedicar. A través de este libro, Juan Villoro reflexiona de manera filosófica sobre distintos elementos del juego de fútbol, sobre la afición, de lo que habló Alan, sobre el balón, sobre el estadio, sobre la camiseta y sobre el jugador, ¿no? ¿Cómo transcurre este capítulo? Juan Villoro elige a 11 jugadores, elige algunos bastante antiguos, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskás, algunos un poco más recientes, Luka Modric, Luis Suárez, Antoine Griezmann, para delinear un perfil sobre la condición humana, la lealtad, la ira, la imaginación, la memoria. ¿Qué voy a hacer con esta breve exposición? Yo voy a tomar a 2 jugadores de esos 11 que tomó este Juan Villoro, voy a tomar específicamente a Modric, Luka Modric y a Luis Suárez, y voy a tratar de usar las citas de Juan Villoro para delinear la noción moderna de héroe. ¿Cuál sería una de nuestras primeras preguntas integradoras? ¿Qué define a un héroe en el fútbol? ¿Es una especie de excelencia técnica? ¿Son sus buenos pases, sus excelentes goles? ¿Algo próximo al concepto de arete en Grecia antigua? ¿O es una especie de coherencia de carácter? ¿Es una especie de carácter continuo? ¿Una especie de personalidad que frecuentemente vemos de los jugadores que son también objetos del escrutinio público? Lo que hacen de estas personas héroes. Y luego también me gustaría abrir un poco la discusión a 2 de los más grandes héroes del fútbol. De hecho, los más grandes héroes y los objetos más frecuentes de reflexión futbolística que hay, que son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, para tratar de ver cómo es que el contraste entre estas figuras revela contrastes o diferencias sociales más profundas y revela no solo características de ellos, sino características de nosotros mismos que estamos realizando esta crítica de estas personas. Pues bueno, empecemos aquí con Luka Modric, aquí lo tenemos, y Luis Suárez. ¿Quiénes son Luka Modric y Luis Suárez? Ambos son jugadores contemporáneos. Luka Modric es un jugador croata que tuvo una vida bastante difícil. Aquí hay algunas citas sobre Luis Villoro. Su nombre, Luka, era el nombre de su abuelo, que fue asesinado por un bombardeo. Luka Modric nació en Croacia y en el tiempo en el que su abuelo pues, nació, se suscitaba una guerra, la guerra de los Balcanes, en donde todavía si uno va pues, a Croacia, a Serbia, a Bosnia y Herzegovina, puede ver los rastros de las balas en los edificios. Y Luka Modric nació un poco en este contexto, ¿no? Era un joven muy pequeño. Luka Modric no es una persona alta, no es una persona que se vea físicamente imponente, a pesar de ser un deportista de altísimo nivel, y que de inmediato, como fugitivo de la guerra, creció en campos de refugiados, fue una persona que estuvo resistiendo todo esto, encontró su pasión en el fútbol, siempre se lo veía con un balón, siempre estaba entrenando, comenzó a entrar en un equipo en las fuerzas básicas, me parece que del Dinamo Zagreb, que es un equipo croata, y eventualmente su único sueño era decía que se quería hacer un salto y un poco más para poder cumplir su sueño futbolista. Comenzó a destacar en el fútbol croata, se le dio la oportunidad para jugar en un equipo inglés, que era el Tottenham, y de todas sus grandes cualidades técnicas, en los tiempos del Madrid, estoy hablando de 2013, que actualmente también es el entrenador del Real Madrid confirmado, José Mourinho, vio buenas características en él y lo contrató para el Real Madrid.
Eso suscitó mucha reacción negativa en la prensa, muchos espectaculares negativos por una millonada que se pagó por Luka Modric, siendo que era un jugador poco conocido, pero después de varios años se volvió una leyenda absoluta del club merengue, consiguiendo incluso el Balón de Oro en el año de 2018. ¿Qué es lo que hace a Luka Modric un héroe? Lo hace su excelente técnica. Todos hemos visto la gran calidad que tienen los pases, da unos pases especialmente eh, difíciles, que son pases con la parte externa. ¿Qué es lo que hace realmente de Luka Modric un héroe? Tiene que ver con algunas características más vinculadas con su historia, personalidad, carácter. Luka Modric es un líder dentro y fuera del campo, es un tipo que nunca se mete en conflictos deportivos, es un tipo que es conocido por ser mesurado, es un tipo que viene de esta historia de supervivencia, de liderazgo y de sacrificio. Lo que yo sostengo con base en la lectura de Villoro es que estos dos elementos, la técnica, que parecería ser un elemento objetivo, un elemento que normalmente se ve reflejado en estadísticas como regates generados, pases efectivos, asistencias, es inseparable de la personalidad, es inseparable de los atributos que él proyecta, es inseparable de sus entrevistas, en el marco del héroe. Por supuesto que vamos a separar atributos, quizá al lanzar un técnico, quizá a las... Pero en la figura del héroe constituye la unión de estos elementos, ver a alguien logrando hazañas extraordinarias, pero también ver en esa persona la personalidad y empuje que nos da algunas características propias de nuestra propia persona y que nos lleva a proyectar un poco de nosotros mismos para tenerlo y para seguirlo. Al lado de Luis Suárez, de una figura bastante más menos mesurada, claramente, que Lucas Modric, bastante más difícil de ver en el campo, ¿no? Que era Luis Suárez. Luis Suárez todos lo han conocido porque fue una persona sumamente lleno de talento, pero también lleno de ibris, lleno de pasión, que en 2010, en el Mundial de Uruguay, pues salvó a su equipo con una mano que en un partido contra Ghana sacó el tiro de gol y logró que Uruguay permaneciera, pero también es una persona que juega bastante fuerte y que es conocido por incluso llegar a morder a sus rivales. A Giorgio Cellini lo mordió y ha sido bastante sucio en términos deportivos, ¿no? Luis Suárez, dice Luis Villoro, es un depredador que necesita 3 segundos para acabar con un partido, pero también es un hombre que es conocido por su furia, ¿no? Incluso se le recomendaba en los equipos en los que jugaba que hiciera yoga para mitigar su agresividad. Es lo que dice Luis Villoro. Este héroe trágico, Luis Suárez, es un héroe tanto por su calidad técnica, pero también por su son. Nos recuerdan los héroes de la mitología como el mismo Aquiles o el mismo Alto Ayante. Aquiles era, tanto Aquiles como el Ayante eran tipos una técnica en batalla inmejorable. Aquiles era el más rápido, pero tanto Aquiles como Ayante eran los más fuertes. Eran los grandes héroes de los aqueos porque eran insuperables en batalla. Y así también Luis Suárez era insuperable en el campo. Tenía 2 oportunidades y metía gol. Sin embargo, tanto en Aquiles como en el Ayante, vemos una actitud desmedida de ibris. Aquiles deja la pelea, deja los saqueos porque siente que su honor está siendo atacado cuando Agamenón le quita su botín de combate, que era Briseida, y toda la Ilíada realmente narra la cólera de Aquiles, ¿no? Canta odiosa la cólera de Aquiles, que es el primer exámetro de la Ilíada. Y Aquiles, cuando ve que Patroclo muere, es una de las grandes escenas de la Ilíada, cómo sube y grita de una furia completa al ver cómo ocurre todo esto, ¿no? El Ayante también es un ejemplo de esto. El Ayante se escapa de Salamina, de su ciudad-estado de la cual su padre era rey, y él rechaza hacer ritos a los dioses porque cree que no va a valer de nada sus logros militares si se los debe a un dios. Y entonces es una admirable, por un lado, el Ayante y Aquiles por su destreza técnica, pero también recuerda cómo el héroe puede caer en esta ibris, puede caer en esta furia, esta tragedia, también forma parte de su juego. Luis Suárez se sitúa en muchas temporadas como esto. Y bueno, pues tenemos sin duda a los 2 grandes jugadores de nuestra época, en donde habría una reflexión un poco más distinta de este tema, que son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Es muy curioso que estas 2 personas son algunos de los sujetos más mediáticos del mundo. Particularmente Cristiano Ronaldo es el tipo que tiene más seguidores en Instagram. Seguramente son las personas que reciben más ojos del mundo. Y a pesar de esto, a pesar de que conocemos tanto de ellos, las opiniones en cuanto a tales personas son diametralmente opuestas. Muchas personas dicen, ay, Cristiano Ronaldo es un arrogante, no me gusta cómo normalmente siempre dice que es el mejor del mundo, no me gusta la manera en la que festeja. Y otras personas que admiran profusamente a Cristiano Ronaldo y dicen, es un modelo de dedicación, es un modelo de profesionalismo, siempre en sus comidas, en sus horas de sueño, en su educación, y ha podido estar a la par de Lionel Messi justamente por esa dedicación. Los 2 son arquetipos distintos de héroes, ¿no? El héroe individualista, Cristiano Ronaldo, y el héroe colectivo, Lionel Messi. Los 2 tienen orígenes distintos en este camino del héroe. El genio tímido, Lionel Messi, este genio que hace cosas diferentes, y Cristiano Ronaldo, una persona que llama mucho la atención, que sabe estar en el foco, que no tiene miedo, y no obstante, tenemos opiniones distintas. Lo que yo vendría manejando en esta pequeña exposición, un poco para cerrar, sería, primero, que la figura del héroe se configura tanto por su cualidad técnica, por su arete, como por su ethos, su personalidad. Pero en segundo lugar, y es lo que nos demuestra la figura de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, es que muchos de los juicios que realizamos de ellos dependen un poco de qué características proyectamos de nosotros mismos y de cómo es que encontramos ciertas cuestiones como valiosas o no. Cristiano Ronaldo, para una persona, el trabajo constante,
que le importe mucho la fuerza, que le importe mucho, va a ser una persona a la que le va a destacar, ¿no? Pero para personas que les importe más la humildad, que les importe más quizá el talento llamativo, pues seguramente serán personas que vayan más de la mano de, o sean más admiradores de Lionel Messi. Incluso hay estudios recientes en donde comparan los espectros políticos con el futbolista a quien tú apoyas, ¿no? Hay quien dice que la gente que tiende a ser más de izquierda, en mayor medida es fan de Lionel Messi y las personas que en mayor medida han sido fans de Ronaldo. Así que es un reflejo muy nítido de nuestra ciudad, pero también revela un aspecto social preocupante que es el contraste que hay en distintos grupos, que es la necesidad de discutir en distintos grupos, que es esta polarización que se da en la sociedad, que se ve en la política, que se ve en un aspecto futbolístico también, al comparar a estas dos leyendas del fútbol. Así que bueno, ¿qué les recomendaría aquí como una recomendación adicional? Aparte de leer este libro, que es una gran recomendación que tendría que ser el libro de Villoro, de los héroes numerados, pues yo les recomendaría, quizás tengo la Iliada, ir al canto 23, que son los juegos funerarios, y ver qué tanto podemos encontrar de esta importancia en el deporte, en la cultura griega, en nuestra propia cultura, qué tanto refleja nuestros valores, qué tanto refleja la manera en la que la sociedad mexicana está configurada. Y bueno, en cuanto a preguntas detonadoras, yo ya retomo las preguntas que hizo el compañero Alan Soto con relación a mis temas. El futbolístico su existencia, un héroe futbolístico, Modric como el pastor que vigila su rebaño, su abuelo justamente era un pastor, o Suárez, el pistolero que devora, el apodo de Suárez el pistolero, solo existe plenamente en la cancha. ¿Podríamos decir lo mismo de otros héroes que construimos o destruimos con la velocidad de un marcador? El engaño y la astucia, ¿no? Si el engaño y burla son virtudes dentro del fútbol, como la mano de Dios, ¿dónde está la frontera entre astucia legítima y trampa moral? Son preguntas que puso a disposición Alan, y aquí yo pongo algunas más, ¿no? La ibris como condena y como virtud. Suárez es castigado por su furia, pero esta misma furia lo convierte en el perfecto asesino, en el perfecto goleador. La ibris juega un doble papel. Es su motor para ser un goleador, un 9 característico, pero también es su condena social. ¿Puede el hecho castigar al genio sin castigar también la razón de su genio? ¿Es posible separar la exigencia técnica de esta cuestión moral? Y pues también tenemos de preguntas relativas a Modric, ¿no? Modric sobrevivió a la guerra, perdió a su abuelo, creció en un campo de refugiados. Su ethos es el de la resistencia. Suárez barrió calles, se enamoró, construyó una carrera desde la furia. Ambos son héroes, pero de distinta naturaleza. Si el fútbol nos da identidad colectiva, que el Estado, la familia, la región ya no garantizan, ¿qué dice esto de nuestras instituciones? ¿Estamos delegando en el deporte lo que la política ya no nos puede ofrecer? Yo quisiera hacer preguntas que tengan mucho que ver con este reflejo del fútbol y de nuestras instituciones, de la figura del héroe y de nuestras personas. Serían los temas que me gustaría, los que pudiéramos discutir. Y bueno, sería más que nada a disposición, espero haya sido de su agrado y quedo atento a sus preguntas. Voy a ver si puedo dejar de compartir la pantalla en este momento. Como dijimos en un inicio, las pasiones de las personas pues pueden ser positivas o negativas, pero la pasión hace que sin duda tengamos exposiciones de excelencia como las acabamos de escuchar con Alan Soto Cristóbal y nuestro querido compañero Juan Pablo Osorio. La pasión se nota porque tiene una especie de compulsividad por saber, por contextuar, por compartir, por multiplicar, y esta es la parte dual de las emociones, la parte constructiva que nos ayuda a comprender, a conocer, a integrarnos, pero la parte del desbordamiento que hace que huyamos, nos congelemos o de alguna o de otra manera nos extralimitemos por falta de gestión de las emociones. Las emociones no se encienden ni se apagan, sino que son parte de nuestro ser integral. Y bueno, antes de pasar al debate, al diálogo, sí les voy a pedir, ahora puedes compartir las correcciones con Pablo, con Juan Pablo, para que se muestren al final las preguntas para saber si se respondieron o no se respondieron. Claramente las preguntas integradoras son las que se responden con la exposición y las preguntas detonadoras son las que son para cerrar abriendo, para dejar para una conversación posterior. Tenemos una grabación de Gabriel Sánchez que te pediría de favor que proyectáramos para que vayan preparando. Ya nos narrará, Diego, la excelente exposición que tenemos en nuestro campus, en nuestra casa magna, la UNAM, en el Museo Universum, que les invitamos a visitar. Adelante con sonido. Compartiendo, por favor. Vayan preparando participaciones, preguntas, si son tan gentiles, y no desaprovechen el foro tan importante que significa el chat. Adelante, compartimos, por favor. Diego Uriel Sánchez Espinosa, el compañero también que está colaborando en el equipo. Adelante. Bueno, en lo que tú arreglas ese asunto,
Voy a partir esta pantalla para que, por favor, tomemos la pregunta integradora. ¿Cuáles son las formas de analizar el fútbol? ¿Qué caracteriza la importancia del fútbol? Bueno, las formas de analizar el fútbol nos permiten tomar una idea mediante indicadores de la importancia de este deporte, que es mucho más que ello. Tenemos entonces un análisis antropológico, desde luego un análisis de las reglas que implica el marco jurídico, que implica este importante juego, el juego en sí mismo, el análisis sociológico, psicológico, técnico, táctico, el económico, el organizacional, el meramente deportivo, el cultural y el simbólico. Todas estas son formas, no son limitativas, pero tenemos la parte axiológica, metodológica, teórica, emocional, como referencia histórica, el tema del tempo y la parte mediática narrativa. Podemos analizar asimismo esto que dice Villoro, que si hubiera un concurso o un mundial de audiencias, seguramente estaríamos en la final. Podemos analizarlo desde las audiencias, las identidades, los jugadores. Muy importante, tenemos en México cronistas fantásticos, maravillosos, como José Ramón Fernández y otros muchos más. Y, por supuesto, desde el punto de vista de las élites. Entonces, luces y sombras estarán presentes. Y, bueno, hablaremos en un momento de esta parte muy importante, que es el fútbol femenil, pero no quiero dejar de recomendar y compartir en lo que para proyectar en pantalla. No quiero dejar de recomendarles, tenemos una fundación que tiene actividades periódicas y les estoy poniendo en el chat la recomendación, es la Fundación Juan March, y aquí ustedes, la verdad, son 3 episodios que son largos, pero valen mucho la pena, sobre todo para los amantes de la filosofía de la antigua Grecia. Los Juegos Olímpicos son tres episodios, uno de ellos dirigido por Fernando García Romero. Esta fundación es importante, que nos habla desde el diseño, planeaba los tiempos, el gobierno, las actividades en torno a los Juegos Olímpicos. Acuérdense que una de las cuestiones que formaba parte del etos de la finalidad de la existencia, pues eran el deporte, las virtudes vinculadas, no como una cuestión meramente física, sino que tenía que ver con la didáctica, con la escuela, con la filosofía de vida, inclusive con la cosmovisión, en donde este maravilloso pluralismo de dioses y diosas tenían lugar como cuestiones que integran o que integraban ese mundo y sus finalidades, aunque no existieran los derechos humanos. Aquí está la recomendación, la pondremos ahora mismo en el chat. Diego, ¿estás listo? Sí, maestra. Bien, entonces dejo de compartir para que compartas con sonido, por favor, y yo pongo en el chat esta recomendación de la Fundación Juan March. Y vayan preparando, por favor, si son tan gentiles, preguntas, comentarios, rebotes a las excelentes participaciones de nuestros 2 ponentes. ¿Qué tiene un seminario de formación ética y una cancha de fútbol? Hoy vamos a enfocarte en la ciencia detrás del balón. En el ESP hablamos de formación ético-jurídica y no hay mejor lugar para ver esto que en el arbitraje. La justicia en el campo depende de las reglas claras y de una tecnología como el VAR. Pero un crack no solo sigue las reglas, entrena su mente, la atención selectiva y el control, que son parte de las 5C del rendimiento que nos describe Chris Harwood: compromiso, comunicación, concentración, control y confianza. Así que hoy en el seminario conectaremos con obras de arte que nos muestran una realidad actual, y así como se analizará la cuestión del honor y cómo es que en la cancha se da la ética del juego. El derecho a la cultura y el deporte es para todos. El fútbol adaptado nos enseña que la inclusión no es una opción, es un derecho fundamental que nos hace mejores ciudadanos. Incluso la física del bola y cada chutazo potente
de técnica, fuerza y precisión científica. Reflexión, pasión y ciencia, todo se une hoy en Enfocarte. No faltes a tirar un penal al conocimiento. Estupenda dirección, diseño y proyección de esta invitación muy sentida que hacemos a visitar una de las muchas exhibiciones temporales que tenemos respecto al fútbol y el Mundial en México 2026. Vamos a abrir un pequeño segmento para preguntas y pudieran esta red de ambos profesores para poder constatar la importancia no solo científica, filosófica, sino digamos, en la comunicación como elemento transversal fundamental en la democracia deliberativa, que es la genealogía. ¿Por qué? Siempre tendríamos que hablar del contexto de cada autor que analizamos, saber quiénes son sus precedentes, cómo su experiencia se vincula con la credibilidad de su análisis, de sus propuestas. Este es un requisito editorial en Enfocarte que realmente es sensible a cualquier exposición. Enciclopedismo de contexto, hablar de contexto a la autora o al autor en sus circunstancias. Y igualmente, algún otro dato curioso e importante que hayan ustedes percibido en el texto, ¿por qué lo recomendaríamos? Lo que llamamos en Enfocarte postura epistémica. Después de todo lo que has comprendido, conocido, profundizado del autor, ¿por qué lo recomiendas? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué otras personas deberían leer este texto? Además, desde luego, del autor, autoridad, no solo en comunicación, en filosofía, en literatura, sino como una persona que ha cubierto un mundial nacional e internacional. Entonces, tras van parando su cierre con esta réplica, con estas cuestiones que quedan en el, y lo que llamamos aquí, una vez que exponemos, comprender el contexto, por qué la genealogía, esta postura epistémica, por qué recomendamos el texto y esta llamada a la acción con un trocito de su experiencia en qué sería recomendación de otro libro, de otra película que tenga que ver con el fútbol, que podríamos dejar esta sugerencia para en un momento continuar con esta reflexión. Vayan, por favor, preparando. No puedo leer las participaciones en el chat. No sé, Iram, si hacerla revisada. Y antes de hacer la participación con la que vamos a cerrar, si quiere alguien intervenir, preguntar, participar respecto a estos temas, yo abriría y para un poco que vayan estructurando su participación, siempre pues tenemos luces y sombras. Ya hablaba Juan Pablo de esta hibris que pues desborda también la convivencia respetuosa en el marco de los derechos, deberes y libertades fundamentales, pero pues no podemos dejar de pensar justamente en las trampas, en esta hegemonía de las organizaciones como la FIFA, que incluso pues tienen ya un carácter como que transnacional y por supuesto parte de la trata de jugadores, jugadoras, acciones de subordinación que rayan a veces en el abuso, y pues hay también esta parte oscura del fútbol, en donde lo que importa son los protagonismos individuales, como bien lo señala Villoro, y no así este trabajo de conjunto, este trabajo colaborativo, donde el defensa central no puede lograr el gol sin todo el equipo que está detrás. Entonces, pueden y gustan hablar de y pues no podemos dejar de ser en este momento requeriría una regulación porque estamos viendo que se desborda. Entonces, si no hay preguntas o comunicaciones ahorita de momento en el chat, no sé si ustedes gustan en el mismo orden presentar este cierre en unos, digamos, 5 o 10 minutos como máximo. Adelante, maestro Soto, tienes la palabra y la pantalla por cualquier cosa que quieras compartir. Muchas gracias. Sí, voy a compartir rápidamente mi presentación para que estén las preguntas detonadoras. Salvo que al profesor Juan Pablo le parezca buena otra idea, yo podría intentar responder las dos cuestiones acerca de la genealogía y por qué recomendar el libro. Y tú podrías abordar la situación jurídica de regulación que veas pertinente en el caso del fútbol. ¿Se ve bien mi presentación? Sí. Estas serían las preguntas detonadoras. Son integradoras. ¿Estas son las que se contestan o las que dejan para reflexión? No, las que se dejan a reflexión, porque las integradoras están aquí. Vamos a ponerlas, por favor, un segundo para que queden en el chat y que quede muy claro. Si las quieres repetir, por favor, las integradoras son las que se responden durante la ponencia y las detonadoras son las que quedan para reflexión futura, cerrar abriendo. Adelante, ¿las quieres dar lectura, por favor? Claro que sí. Las preguntas integradoras serían: ¿por qué el fútbol genera una identidad colectiva que rebasa lo deportivo y se convierte en experiencia tribal?
Y como lo hice en la presentación, la respuesta sería pues porque el fútbol es no solo un conjunto de actos físicos, sino también es parte de una dimensión simbólica. Y después, la segunda pregunta en mi grado es qué papel juega en la imaginación cardiana en el fútbol y cómo definen al héroe por encima de sus atributos físicos. Y la respuesta sería que el héroe no es el que tiene ciertas propiedades ubicadas espaciotemporalmente o físicas, como la potencia de un tiro, por ejemplo, sino justamente su carácter de impredecibilidad, que se define a partir de la imaginación, y la valentía o picardía. Eh, las preguntas detonadoras que no se contestan en la exposición, pero que se dejan como para la reflexión de los asistentes al seminario y las asistentes, es que si el fútbol nos da identidad colectiva, que el grado, la familia y la religión ya no nos garantiza, ¿qué nos dice eso acerca de la fragilidad de nuestras instituciones? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta es que el héroe futbolístico solo existe en la cancha. Podemos decir lo mismo sobre otros héroes políticos, intelectuales y artistas. ¿Solamente existen en el ámbito de competencia o hay un acto de trascendencia? Y finalmente, la tercera pregunta es, si el engaño y la burla son virtudes dentro del fútbol, entonces, ¿dónde está la frontera entre la astucia legítima y la trampa moral? ¿Es el fútbol un espejo de la ética social o su negación? Eh, Bien, y sobre las cuestiones que usted señalaba, doctora Steines, sobre la genealogía, yo veo principalmente dos factores importantes para estudiar el contexto de una obra. Y la primera es para evitar anacronismos, ¿no? Muchas veces cuando se estudian, por ejemplo, a los griegos, estoy pensando en Aristóteles, en la política, se dicen cosas como, oye, ¿por qué Aristóteles estaba a favor de la esclavitud, ¿no? Y a partir de esa lectura se intenta desacreditar el contenido de la obra. Pero precisamente cuando uno conoce el funcionamiento jurídico, político, social, económico de la Grecia clásica, se da cuenta de las razones por las que ese pensador tan grande, el filósofo, el maestro, suscribió la defensa de la esclavitud. Entonces, una primera razón para conocer el contexto de la obra es para no ser anacrónicos, no ser injustos con la misma. Una segunda razón es muchísimo más enfocada con la aplicación actual de los textos clásicos. Eh, Toda obra filosófica, es una afirmación categórica, toda obra filosófica intenta responder a un problema, ¿no? Entonces, para conocer el problema que la obra filosófica intenta responder, tienes que conocer el contexto del autor que escribió la obra. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en Spinoza, ¿no? En el Tratado Político, la Tratada de la Reforma del Entendimiento Humano. Spinoza y la comunidad judía en la que él vivió en la primera etapa de su vida se enfrentaban a ciertos problemas específicos cuando fue creada, ¿no? Se intentaba unificar precisamente al pueblo judío. Y en ese sentido, ciertas tesis políticas sobre el judaísmo eran muy aceptables. Sin embargo, en el siglo XVII o actualmente, pues ya no estamos presentes ante el mismo problema. Y por lo tanto, quizá leer ciertas tesis espinozanas no sean lo más coherente, ¿no? Porque ya no estamos frente a un problema de no unificación. Entonces, creo que esa es otra razón importante para estudiar una obra filosófica. Conocer cuáles son los problemas específicos que el autor intentaba solucionar con la propuesta filosófica de la obra. Si esos problemas ya no son coyunturales o actuales, coetáneos a nuestra época, entonces no hay razón para suscribir esas tesis filosóficas. Y finalmente quisiera acabar mencionando, o más bien abordando el problema sobre por qué recomendar la lectura de la obra de Villoro. Y para esto voy a referir a una tesis de un experto en mitos, que es Campbell, y la razón es la siguiente. Derivado de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? En donde se desvanecen categorías como la verdad, la ciencia, la credibilidad, las personas tendemos a tener una actitud de sospecha sobre diversas empresas culturales y científicas. Entonces, por ejemplo, hemos enunciados que desvirtúan las prácticas culturales desde las más importantes como el arte hasta las que podrían parecer superfluas como el fútbol. Y se dicen cosas que el fútbol realmente es un acto en donde hay 22 hombres o mujeres atrás de un varón. ¿Por qué recomendaría yo la lectura de Villoro? Porque cubriera el contenido simbólico detrás del fútbol, ¿no? El fútbol, como explica Villoro, no solamente es acudir y distraerte un ratito, no. Dentro del fútbol, dentro del estadio, se vive una realidad diferente. Las personas dejan de ser quienes son y se vuelven parte de un colectivo social, de una masa que los determina en tanto individuos, ¿no? Eso es lo que es ser parte de una afición. Creo que leyendo a Villoro podemos dar cuenta de algo muy importante de nuestra subjetividad, que es la creación simbólica de actos propios y colectivos. Y nada más, le daré la palabra a mi colega, el maestro Juan Pablo Osorio. Gracias. Si nos haces el favor de poner tu contexto, tu genealogía, para que las personas que vean este video con posterioridad y nuestros miembros de Enfocarte tengan una idea de cómo se prepara una genealogía, Claro que nos sí. está proyectando, nos está proyectando. Sí, Ahora aquí, sí, sí. ahora sí. Ajá, El pro- entonces, Si el sí, profesor Juan adelante. Pablo y yo decidimos que para no repetir información en nuestras exposiciones, yo iba a hacer la genealogía sobre el autor, sobre Juan Villoro, dando unos datos básicos de su vida y de su trayectoria, y mi compañero a continuación les presentará la genealogía de la obra particular. Sí, pero es importante que veamos un ejemplo, porque a veces hay que explicar qué es una Sí, genealogía
y por qué es importante, no se comprende hasta que no se ve. Entonces, ¿quién es el autor? No es una simple biografía, sino es Claro. un poco el contexto de la obra. ¿Qué otra recomendación podrías darle tú a todo tipo de público para realizar esta genealogía? ¿Qué pregunta se responde? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es clave este autor? ¿Por qué recomendarías tú algo para algo en la investigación o en la búsqueda de antecedentes? ¿Qué recomendarías tú para hacer esta genealogía tal y como tú preparaste la tuya? Claro, yo creo que una de las cuestiones más importantes, más allá de los estudios académicos, porque muchas veces estudiamos algo pero no lo aplicamos, ¿no? Es el caso de Juan Rulfo, que asistió a ciertas materias en la UNAM, pero él trabajaba realmente en otro tipo de cuestiones en Chiapas, ¿no? Trabajaba en ciertos estudios. Entonces, yo creo que para hacer una genealogía correcta es enfocarnos en la materia. ¿Cuáles eran las actividades prácticas específicas que el autor o la autora que estamos investigando realizó en su vida? Se va a ver impregnada por esa materialidad. Cito de memoria ahorita a Nietzsche. Nietzsche decía, si tú quieres conocer el trabajo de una persona, mírale las manos. Entonces, en las manos tú encontrarás como el camino que ha vivido, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en un herrero. Un herrero tiene ciertas manos que están marcadas por las herramientas que se utiliza constantemente en la herrería. O pasa lo mismo con un agricultor. Por analogía, o hablando, pasa lo mismo con los autores. Tú quieres saber cuáles son los rasgos genealógicos de un autor, ve en qué ha trabajado, ve qué tipo de actividades prácticas realiza. Y estudiando así las actividades prácticas de Villoro, yo me di cuenta, por ejemplo, que siempre estuvo muy próximo al periodismo deportivo. Y eso hizo que tuviera como condiciones de posibilidad para escribir un relato simbólico sobre el fútbol. Y nada más, gracias. Importantísimo, identificar la singularidad, que todos somos y todas somos absolutamente singulares en la genealogía. ¿Qué hace particular y creíble, sólido al autor? Y la cercanía de Villoro con el periodismo deportivo, es decir, que tuvo que hacer crónicas y tuvo que estar cerca de la investigación para poder hacer estas crónicas cruciales, ejemplares. Entonces aquí lo ponemos muy claramente. Muchas gracias, querido maestro, porque es una recomendación muy importante para saber de dónde vienen las genealogías. Justamente mencionas a Nietzsche, pero aquí lo utilizamos como es contexto hermenéutico de la cinta, de la obra o del autor. Entonces, muy importante que hacemos esta reflexión y lo dejamos de compartir, por favor, para que pueda tomar la palabra nuestro querido amigo Juan Pablo Osorio, por favor. Gracias. Gracias, profesora. Yo quisiera, antes de pasar a mi tema, que es el aspecto jurídico de la implementación del fútbol o de el mundo futbolístico en nuestros tiempos, quisiera hacer un par de aportaciones adicionales sobre lo que estuvo tratando bien. Justamente en la parte de la tecnología es específicas de un autor para saber qué impactan en la obra que escribió. No me faltó decirlo, pero no solo escribió cuentos de fútbol, en el 78 escribió un cuento de fútbol y fue su primera aproximación al deporte a través de la literatura, sino que en el 98, cuando fue el Mundial de Italia, él se fue a Italia buscando el apoyo de algún periódico para poder trabajar y estar de cerca de esta actividad que le parecía tan llamativa, tan importante, y que después lo llevó a escribir 2 libros, siendo el último de estos que estamos hablando en clase. Es muy importante conocer cuáles fueron las actividades de un autor antes de escribir este libro, para ver por qué lo que acabo diciendo tiene mucho que ver con su vida. Y en un lugar en cuanto a la importancia, recomendaría el libro que acabamos de analizar, hacer una precisión adicional. En el momento en el que vivimos, tenemos a nuestra disposición muchas fuentes de información. Con 2 clics podemos sacar 1000 libros, ver una cantidad absurda de videos, acceder a bibliotecas, acceder a muchos creadores de contenido. Y aunque inicialmente ese acceso tan amplio a la información pareciera ser positivo, puede tener aspectos negativos, en tanto que ante tantos medios no sabemos muy bien a cuál acudir, dónde informarnos, cómo profundizar nuestro tema de un tópico. El fútbol es algo de lo que toda la gente está hablando, de lo que si prendes la televisión ahí va a estar, si te metes a YouTube ahí va a estar, si estás en tus redes sociales va a haber una conversación de fútbol. Y siendo un tema tan hablado, es que ya pocos estudios profundos y no superficiales, estudios que vayan más allá de esas nociones superficiales de las que hablaba Alan y traten de dar un contexto más amplio y una caracterización socialmente adecuada de un fenómeno como el que acontece, es la minoría, ¿no? La gran mayoría son información que no sirve de mucho, y habiendo tan poca información valiosa de un tema tan hablado, pues yo creo que es sumamente importante que hagamos esto. Así que complementaría eso a lo que dijo Alan. Y en cuanto a vidas, yo creo que todos los que ahorita estamos en la Ciudad de México y en el han visto tantas cosas que hacen áreas de oportunidad en regulación, ¿no? Mucho se habla de esto en el ámbito político y en el ámbito jurídico sobre el mundial que actualmente está teniendo lugar. El primer tema sería la accesibilidad, ¿no? El fútbol es un deporte sumamente social, un deporte que cualquiera puede jugar con una botella, que se juega en los lugares con índices económicos más reducidos en el país, un deporte del pueblo, propiamente hablando. Sin embargo, por las políticas de la FIFA, los boletos son absurdamente caros
ver los partidos del fútbol también es caro, más allá de que hay algunos partidos que se proyectan en televisión abierta. Si no quisiera ver todos los partidos, tendría que pagar una cantidad de dinero pues amplia para la suscripción en México. Y si hay alguna responsabilidad del Estado de generar condiciones de accesibilidad a un deporte, tan solo en las negociaciones sobre el Mundial, ¿no? Para sus propios aficionados o con las televisoras para llevar algunos partidos a la mayor cantidad de gente posible, dado que es una característica, es un deporte tan difundido en la sociedad. Un tema sería la accesibilidad, ¿no? Otro tema serían las políticas o las mejoras al espacio público que van de la mano con ser sede de un mundial de fútbol. Pues se tiene que invertir muchísimo dinero en la mejora de estadios, en la mejora de infraestructura de transportes hacia esos estadios, en la mejora de espacios públicos, y en algunos casos hemos visto mejoras superficiales, ¿no? Hemos visto lugares que solo son repintados, pero no son propiamente eh, acondicionados. Hemos visto cómo de repente las mejoras en el metro han sido tan poco planificadas que han impactado la movilidad social en lugar de beneficiarla. Y lo que tendríamos que hacer es ver si cuando un país como México presenta una candidatura para ser sede en una Copa del Mundo, o en Juegos Panamericanos, en Juegos Olímpicos, si esa candidatura también tendría que generar algún tipo de deberes por parte del Estado de presentar un plan de infraestructura y de presentar un plan de uso del gasto público que sea aprobado por los representantes populares y que esté hecho en una temporalidad que no afecte a la ciudadanía. Eso también sería un tema que podríamos conversar. Y temas que voy a decir para que sean también parte de pues, el tema de manera que está poniendo. Estos eventos futbolísticos generan manifestaciones masivas, generan muchas personas en el Ángel, generan muchas reuniones sociales, generan de repente escenas muy bonitas, como es ver a mexicanos conviviendo con personas extranjeras, haciéndolas sentir parte de casa, pero también como personas privada. Hace poco y un linchamiento en Baja California, me parece, de las celebraciones mundial. Cuando empezaron las celebraciones no había ley seca, ahora ya hubo ley seca en esta última partido de México contra la República de Chequia. Y lo que nos lleva a preguntarnos es qué tanto tendríamos que mejorar nuestro marco jurídico, tal vez no el marco jurídico, sino los programas de acción para la Secretaría de Seguridad Ciudadana o algún otro ámbito policial para estar a la altura de celebraciones que movilizan una gran cantidad de personas, que son susceptibles de ser muy bonitas, pero también muy problemáticas, y cómo tendríamos que tener una postura jurídica ante estos hechos. Son algunos de los marcos que estoy tratando de fijar. Por supuesto que hay muchas más preguntas, pero que podría ser una oportunidad para reflexionar en los últimos momentos de esta participación. Muchas gracias. Al contrario, pues estamos ya a unos minutos de cerrar y para cerrar con su voz me gustaría que pensaran en sus 8 columnas para hacer este llamado a la acción y le damos la palabra a la compañera ya también casi licenciada Fernanda Wong, que nos quería hacer un par de planteamientos. Tal vez ya no dé tiempo de hacer respuesta, de hacer otra, pero cerrar con 2 minutos de cada quien su action o cualquier cuestión que se les haya quedado en el título. Adelante, Fernanda, por favor. Después de Fernanda voy a mostrar 2 diapositivas y con su call to action cerraremos para grabar en cápsula aparte el texto de Teda Skopol y también el cuento de la criada que cerraremos en el mes de julio con el aniversario, me parece que el 40 aniversario de la opción técnica de fotografía de nuestra universidad. Adelante, Fernanda Wong. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. La ponencia fue bastante ilustrativa, me gustó mucho. Y quisiera hablar un poco más sobre el fútbol como algo que atraviesa todas las esferas sociales, jurídicas, en las que como ciudadanos. Es decir, vimos el partido desde nuestras casas, en nuestros televisores, pero creo que el tema de los palcos es puntualmente uno de los que me gustaría resaltar, porque si bien es cierto es una propiedad privada, atravesando una propiedad pública, pero hay inversión privada, pero es un organismo internacional. Hay diversos ángulos desde que podría visualizar esto. Y el fútbol como deporte permite un amplio desenvolvimiento, no requiere de tanto para jugar, por ejemplo, como jugar golf u otros deportes. Se hablaba de que algunos deportes tienen clases sociales, pero yo creo que más bien podemos hablar sobre la popularización de ciertos juegos. Uno de los ejemplos de los que me gustaría hablar ahora sobre cómo es que se ha transformado esta afición al deporte es sobre los videojuegos o los e-gaming que se están transmitiendo. Yo creo que generan la misma emoción y el mismo encanto para sus aficionados que quizás un partido de fútbol, y sería interesante también analizarlos cuando planteemos la evolución de los deportes desde la antigua Grecia hasta los deportes ahora en 2026. Volviendo al tema de los palcos, la propiedad privada y nuestras esferas jurídicas, también tiene que haber una planeación gubernamental en la que todos los derechos de las ciudadanías sean respetados y también escuchados con una participación activa, pues justamente, en donde en las remodelaciones del metro estuviéramos participando para escoger y ver cuáles son los diseños que se aprueban, si estos diseños son aptos para personas con discapacidades, ver si los horarios en los que se están haciendo estas reformas no interfieren con los horarios de desenvolvimiento de las otras personas, por ejemplo, los horarios de horas pico, que son en las mañanas y en las tardes y a ciertas horas de la noche. Así que sería terminar agradeciéndoles la ponencia, el entrelace entre Juan Villoro,
Juan Rulfo, por supuesto, también como un cronista de la Ciudad de México, y el Mundial, por supuesto. Muchísimas gracias a Juan Pablo Osorio y a Alan Soto por tan magistral ponencia. Pues creo que pones aquí de manifiesto el tema de pues la propiedad, la apropiación del espectáculo y pues ni duda cabe que temas de derechos de autor, derechos de autoría, perdón, y que también tendríamos que poner en la mesa. Les recomendamos de manera muy puntual buscar en Google, en las plataformas, las presentaciones que directamente hace Juan Villoro de su libro, en donde da a conocer el profundo conocimiento que tiene, inclusive pues de los villanos de la película en el fútbol, de las élites, cómo se mueven estos intereses y esta pretensión de privatizar el espectáculo del fútbol es muy, muy importante y no menos importante, no se puede dejar de mencionar el capítulo dedicado al fútbol femenil, un fútbol más lento, pero con más virtuosismo, con más técnica, más colectivo, con menos trampas, todavía con menos individualismos y pues aquí no hay manera, no sé si están viendo una pantalla que dice las 10 mejores jugadoras de fútbol femenino. ¿Sí se está viendo en pantalla? Sí. Bueno, para mencionar a las delanteras, a las porteras, a las icónicas y por supuesto a las primeras mujeres tuvieron que vendarse el pecho y disfrazar de hombre para poder jugar y pues no olvidar que es un deporte que en el campo femenino tiende justamente a tener una expansión, hay público para ello. Audiencia y necesidades. Aquí estoy poniendo algunos de los nombres y esta discusión sobre las preferencias de las jugadoras y temas sobre la maternidad, sobre las reglas para el entrenamiento, las lesiones, todos estos son aspectos sumamente importantes y bueno, aquí tenemos estas fotografías que no podemos dejar de mencionar y para cerrar con esta llamada a la acción, diremos que vamos a cerrar el programa para poder las cápsulas particulares que se grabarán por separado. Terminaremos proyectando no solo la película Cuestión de Honor, pero 5 minutos y con eso despediremos el programa. Voy a compartir, aquí está justamente las luces y las sombras, lo ven ustedes, siempre no podemos dejar de mencionar a nuestra Cata Itzel García, egresada de la UNAM, que debuta como árbitra central en este Mundial de 26, todas las luces y sombras. Quisiera dejar de mencionar ciertas prácticas que nos pintan como sociedad. Japón es muy famoso por decir que los estadios quedan más limpios que como empezaron. Esta costumbre que pinta a una sociedad de guardar mesura, de convivencia respetuosa, de la dignidad de los espacios y claro que sí, reconocer la importancia colectiva y popular el fútbol llanero, que en cualquier lugar donde medianamente se pueda jugar fútbol, la sociedad se apropia de ellos. Entonces, por favor, si gustan alguien más tomar la palabra, sino para darles a nuestros jóvenes y portentosos ponentes el call to action, el cierre con el call to action. Para que, Irán, por favor, estés listo. Recordemos que preguntas integradoras son las que se responden, preguntas detonadoras son para cerrar abriendo, genealogía y recomendaciones. No se tengan esta parte del call to action y su recomendación decía enfocar para poder inmediatamente, Irán, pasar a la proyección de la escena que sugirió el doctor Romo Micho. Adelante, estimado Soto Cristóbal. Adelante, Alan. Sí, muchas gracias. Yo voy a recuperar una inquietud de Fernanda. Va a ser mi manera como de invitarla a que realice cierta actividad, que es la siguiente, Fernanda. Fíjate que cuando yo estudiaba Derecho, precisamente como que muchos de los problemas que se generan, muchos debates, muchas demandas, etcétera, son por ciertas concepciones que se tienen de conceptos como el espacio público, ¿sabes? Y entonces, no sé, cosas como, oye, la propiedad del palco, que es privada, está en un espacio público como es el estadio. Y yo creo que la inquietud es muy buena, es muy fértil. Entonces quisiera recomendarte un texto que no es de derecho, pero que sí reflexiona sobre el espacio público. Es de una filósofa que ya murió, pero es una filósofa que dejó todo un legado en México. Estoy hablando de Nora Rabotnikov, y ella tiene un libro publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM que es precisamente sobre el espacio público. Entonces, el go to action que te quiero proponer es que te acerques a esa literatura, ¿no? Porque muchas veces las mejores preguntas que le podemos hacer a la ley no están dentro de la ley, sino fuera de ella. Al reflexionar, por ejemplo, qué es la publicidad de un espacio, ¿no? ¿En qué sentido un espacio es público? El solo hecho de que podamos interactuar con él más de una persona. No sé, creo que eso sería muy, muy bueno para el tipo de inquietudes que tienes. Y pues, nada, le quiero agradecer a la doctora Graciela Steines por la amable invitación al seminario de Enfocarte. Fue una experiencia que disfruté muchísimo. Fue muy divertido leer el libro de Villoro. El fútbol es una actividad que tanto al profesor Juan Pablo como a mí nos apasiona. De hecho, fue muy divertido porque pudimos hablar en privado sobre nuestras impresiones del libro. Preparamos juntos muchas de las preguntas que trajimos para ustedes y pues cualquier situación que lo amerite estamos a su entera disposición. Gracias, doctora.
palabra mágica, decir disfruté y este trabajo colaborativo desagregado, la verdad es un regalo en esta tan importante sesión 250. Así que un reconocimiento intenso y damos la palabra a Juan Pablo Osorio. Adelante, Juan Pablo. Gracias, profesora. Para mí, en este quiero recuperar dos elementos. El primer elemento es yo de fútbol, justamente porque conocía de filosofía, pero porque amaba el fútbol. Yo invito a las personas que están presentes, que nos queda claro que conocen de filosofía, que traten de usar esa reflexión filosófica de repente para escribir un pequeño artículo, una pequeña reflexión o hacer algo sobre algún otro aspecto que nos guste bastante. Por ejemplo, si nos gusta el fútbol, hacer algo como los héroes numerados o leer los héroes numerados es necesario, es totalmente disfrutable. Si les gusta, por ejemplo, la historia antigua o la filosofía antigua como a mí y el deporte, pues seguramente podemos leer un poco sobre la historia de los Juegos Olímpicos, ver los capítulos en el día donde habla de los Juegos Funerarios a Patroclo, también es una lectura bastante interesante. He notado que muchos de mis estudiantes tienen un amor gigantesco por algunos compositores, por algunos intérpretes musicales, y también la filosofía ofrece mucha posibilidad de hablar de esto. Yo me acuerdo que en mi clase de estética precisamente leímos sobre el gusto de David Hume y el proyecto fue bastante fue tomar una obra de arte que a ti te gustara y tratar de filosófica desde la estética de esta obra de arte. Es algo que se puede hacer y es algo que nos da un conocimiento bastante más profundo de aquello que ya nos gusta. Tratar de tomar aquello que ya nos gusta y volvernos expertos en ello a través de la filosofía, que es aquello en lo que nos dedicamos. Ese sería un poco mi call to action y agradecer de nuevo a las personas que estuvieron presentes, a quienes fueron ponentes, al personal por toda su ayuda, a quienes participaron y sobre todo a la Graciela Steines que nos invitó a este que proporcionó el libro y lloro y que gracias a ella todo esto es posible y agradecemos mucho toda esta oportunidad. Muchas gracias, doctora. Verdad que más que corazón es un corazón puma, enorme, sincero, y nada más que quede muy claro, dejar el testimonio de que aquí está el futuro de México y de la ciencia, con estos profesores jóvenes comprometidos y que además disfrutan lo que hacen, es querer lo que se hace y que es un ejemplo de que podemos seguir en la filosofía de la esperanza, porque sí hay propuestas, sí hay compromiso, sí hay innovación, sí hay creatividad. Así que más que nada, mi reconocimiento. Irán, para ir cerrando, no sé si quisieras, por favor, dar un brevísimo comentario respecto a cómo es útil para un estudiante de primeros semestres este tema de la metodología, de las plantillas, de los criterios editoriales y proyectar enseguida el, em, el video que nos proporcionó el profesor para que con ello podamos lo que llamamos la hoja de ruta es para que todo el mundo sepa que no estamos improvisando a la hora de presentar, sino que el apoyo visual quiere comunicar y además tenemos una ruta que seguir en el análisis de esta película, Cuestión de Honor, con la que cerraremos en cápsula aparte, pero que aquí queda. Y recomendarles, por supuesto, a quien le guste la lectura y la escritura, estamos preparando el libro de Enfocar. Hace 2 semanas se publicó en la revista Perfiles, ahorita a ver si lo puedes proyectar, Irán, el artículo con las bases neurocientíficas del seminario Enfocarte, porque el arte es mentor, no es técnico, sino cómo contribuye a cómo aprendemos y como un sello de fijación y el trabajo colaborativo que tanto nos importa. Adelante, Irán, 3 minutitos para que por favor proyectemos y cerremos esta enorme y estoy segura que será una de las Romo, que pues, brinda una vinculación moral con un caso que llegamos a tener los abogados, nosotros en la formación jurídica, de plantear la valorización o la formación de los valores que vamos a ir nosotros manejando a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Y es ahí de las principales que podemos vincular en este espacio tan enriquecedor que he encontrado en Enfocarte. Y agradezco a la doctora ya por la invitación y el espacio. Muchas gracias. Ahí estamos viendo en pantalla la hipótesis central. Vamos a la siguiente página. No basta con tener superobras de arte premiadas si no hay metodología, si no hay planificación. Más abajo, por favor. Aquí tenemos la muestra empírica y las condiciones para planear y para poder realmente centrarse en mensajes, en focos concretos que son nuestras preguntas preguntas detonadoras y toda una taxonomía de preguntas. Muchísimas gracias, muy amable. Y por cuestión de tiempo, dejamos de compartir. Mil gracias, querido Nicolás. Ese tiempo vamos a grabar definitivamente en cápsula aparte, tanto la escena de los minutos para poder permitir las actividades familiares y personales de las y los. Siempre tenemos unas diapositivas de marco teórico, de referencias, siempre las obras como las hemos mostrado y bueno, aquí vemos las dos referencias a Ajax o el Ayante, que es un personaje importantísimo, legendario héroe de la mitología griega. Aquí lo pueden ustedes consultar en nuestra Wikipedia, una nueva forma de diccionario colaborativo, enciclopédico, que de una o de otra manera, pues siempre tiene
una especie de estructura de los contenidos y por supuesto siempre tiene referencias que pueden ser consultadas, enlaces externos, etcétera. Por eso esto es muy importante, el siempre contar con estas fuentes de referencia para la trazabilidad de las nociones fundamentales, de las palabras claves que venimos utilizando, así como ahora vemos esta noción de acme, que en su origen griego significa la punta o el filo de un objeto en un sentido figurado, esto que llaman ser punta de lanza, un momento de máximo esplendor, en no términos anglófonos, prime, el momento cumbre, pero en este sentido se usa en medicina, en filosofía, en lo que llamamos la ontología y en la estética, en cada uno de estos espacios. Precisamente gimnasia se aplica en el momento de max elongación o más esfuerzo de un ejercicio, su más alto punto de existencia, etcétera, el clima del griego, del francés, justamente apogeo. Este término surge en 1751 en esta área médica como el más alto punto de intensidad o incidencia también de una enfermedad. Aquí vemos otras significaciones modernas. En Rusia, en un movimiento literario denominado acmeísmo, el acme teatral con estos puntos culmen de Fedra y la utilización en las sátiras de Molière, en el famoso Acmé del Tartufo, la última pieza que podemos citar como referencia para comprender y profundizar en estos conceptos que se han visto el día de hoy. Bienvenidos al amanecer. Este es el espacio para liberales incluyentes que no por ello dejan de tener en cuenta los problemas de nuestro tiempo, de nuestras comunidades y sobre todo de nuestros grupos menos favorecidos que requieren voz, que requieren espacio y requieren atención. Los mexicanos en cualquier parte del mundo, niñas y niños que requieren nuestra atención primaria. Damos un real y sincero agradecimiento a todos los presentes, a todos los ponentes y en particular a estas dos joyas de profesores que son Alan Soto Cristóbal, Juan Pablo Osorio, Alan Soto Cristóbal y a todas y todos los participantes, miembros del equipo de Enfocarte y a todos y todas los que nos siguen en los canales. Aquí muestro en pantalla el aula. Aquí está el para que ustedes la puedan consultar. Aquí es donde se va a subir el y en todo caso podemos observar que no solo tenemos el público presente, sino el público que a lo largo del tiempo, a partir de hoy, podrá apreciar lo que aquí se conversó. Este es el canal Aula Virtual Siglo XXII. El día de hoy la sesión ha sido fantástica. Agradecemos. Bienvenidas, bienvenidos al amanecer y con esto damos por